a esta mesa ¿qué le pasa al ascensor social?, en el que abordaremos con estos magníficos ponentes y magníficas ponentes el tema de la movilidad social en España, la desigualdad educativa, que son procesos que veremos que están, como sabéis, relacionados, y luego también las narrativas que rodean todos esos procesos, como puede ser la narrativa de la meritocracia, y veremos un poco en qué fundamentos se basa y cómo se ha utilizado, y la falacia incluso de la meritocracia, que podremos hablar también con Berna. Y luego un poco, ya que el curso es sobre políticas, vamos a ver también sobre qué políticas pueden fomentar la movilidad social en España y en general en otros países, ¿no? Antes de presentaros a los ponentes, quería hacer dos reflexiones para situar un poco la mesa, ¿no? La semana pasada salió un estudio del CIS sobre desigualdades y tendencias sociales, donde se preguntaba a los españoles sobre su opinión sobre la movilidad social, ¿no? Y un 56% de los españoles, una muestra representativa de españoles que respondieron a la encuesta, decían que un 56% que habían experimentado en su percepción una movilidad ascendente a lo largo de su vida. Pero, a su vez, se preguntaba si creían que la generación más joven tendría también esa misma movilidad, y un 58%, casi un 60%, respondía que la mayoría van a vivir peor que sus padres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como vamos a hablar de esos temas, sobre todo con Olga, pero luego también continuaremos, que tengamos también esa idea de fondo, ¿no?, de la percepción. Y luego la segunda percepción que tenían los españoles en esa encuesta era el 57% identificaba la educación como el principal mecanismo para la movilidad social, ¿no? Y me sorprendió gratamente porque los segundos dos elementos eran también los que se suelen utilizar en la literatura y en la investigación, que eran el esfuerzo, el trabajo duro y la constancia, era el segundo tema que les parecía que favorecía más la movilidad, y por último la familia, el tercero, perdón, luego había otros ya, la suerte quedaba bastante más abajo, que también podemos hablar sobre ese tema, pero esos tres temas eran identificados para los españoles como los principales factores en la movilidad, ¿no? Y me parece interesante también que... Y sin más dilación os presento los ponentes y vamos a dialogar con ellos sobre esos temas. Fabrizio Bernardis, catedrático de Sociología en la UNED, doctor en Sociología e Investigación Social por la Universidad de Trento, ha sido presidente del Consorcio Europeo para la Investigación Sociológica y editor jefe, que creo que todavía es ahora mismo, de una de las revistas más importantes de ciencias sociales en Europa, European Sociological Review. También tenemos aquí a mi izquierda a Berna, que es fundador y director del Future Policy Lab y estudiante de doctorado e investigador en Sciences Po en la Universidad de Sciences Po en París. Hace poco ha editado un libro que hoy lo trae, que trata sobre estos temas, que hay varios autores en la sala, entre ellos Fabrizio, Pau y quizá algún otro que no conozca, sobre la desigualdad en España, que es prologado por Thomas Piketty y que recientemente, como decía, hace unos meses, un mes o así, ¿no?, lo publicó Lengua de Trapo. Y luego tenemos también a la profesora Olga Salido, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, presidenta del Comité de Investigaciones Científicas, del Comité de Investigación de Estratificación Social y Desigualdad de la Federación Española de Sociología, y miembro del Consejo de Redacción de una de las revistas más importantes de sociología en España, ¿no?, que es la Revista Internacional de Sociología. Y ella ha trabajado sobre temas de estratificación social y género, que hoy también nos va a contar en esta dirección. Si os parece, empezaremos por ti, Olga. Si podéis poner su presentación. Ha traído una pequeña presentación para ilustrar un poco las ideas que va a comentar. Con Olga me gustaría que empecemos ya sin más dilación abordando la pregunta directamente de si funciona el ascensor social y si esta expresión nos ayuda a entender realmente la movilidad, ¿no? Porque como hoy esta mañana estaba recordando que el ascensor viene del latín ascendere, ¿no?, que tiene una connotación de subida, pero uno de los principales problemas en España es que más que no suba es que no baja, ¿no? Y luego quería también hablar con esa reflexión sobre esa expresión contigo, Olga. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, gracias también por el micrófono. Sí, voy a apagar este. ¿Está? ¿Se me escucha?
Sí, bueno, pues decía, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí y discutir sobre un tema tan apasionante como es la desigualdad, que atraviesa todo ahora mismo y realmente es sobre lo que tenemos que reflexionar. En los últimos años hemos escuchado, se acuñó, en realidad viene de un poquito más lejos, ¿no? Pero lo puso mucho en la agenda mediática un informe de la OCDE que hablaba en términos de pregunta si teníamos un ascensor social roto. Y yo, que llevo mucho tiempo trabajando sobre movilidad, a mí me chocaba la idea del ascensor. Desde luego todos, se ha convertido en una parte del lenguaje común, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos del ascensor social roto, pero realmente lo sabemos, sabemos que no funciona. Pero, ¿qué es el ascensor social? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del ascensor social? En principio se vincula a la idea de que todo el mundo debe o debería tener las mismas oportunidades de moverse a lo largo de la escala social, de alcanzar los mismos niveles de vida, independientemente de sus orígenes sociales o socioeconómicos. Pero también está implícita la idea, y muchas veces se divulga así, de que los más jóvenes deberían vivir mejor que sus padres, ¿no? Que sus padres o incluso que sus madres. Pero, ojo, que la movilidad social puede ser ascendente o descendente. Parece que es que estamos hablando de una movilidad ascendente para el conjunto de la sociedad. ¿Es posible que el conjunto de la sociedad ascienda globalmente? ¿Podemos ponerlo esto como objetivo? ¿Tiene esto que ver con la igualdad de oportunidades? Nos ayuda además esta metáfora a entender los mecanismos ocultos, los mecanismos que de alguna manera facilitan o dificultan la movilidad social en sí misma. ¿Cuáles son los problemas de la metáfora? En principio, esta idea de que se alude al conjunto de la sociedad está mal matizada, porque parece que se refiere al nivel y las condiciones de vida de la gente. ¿Podemos nosotros estudiar esto? No, no tenemos datos. Lo más próximo que hay son los datos fiscales recopilados a través del atlas de las oportunidades, pero en puridad deberíamos estar comparando jóvenes con jóvenes, es decir, jóvenes a lo largo de distintas generaciones. Nosotros no tenemos una encuesta tipo panel, que es algo que deberíamos reclamar de una manera combativa. No digo insistente porque llevamos insistiendo mucho tiempo, así que vamos a las barricadas directamente. Pero nosotros comparamos a los jóvenes con respecto a sus padres. ¿Es posible medir estas variaciones? Bueno, no sabemos. Y en cualquier caso, ¿qué teoría hay detrás de que los jóvenes necesariamente deberían vivir mejor que sus padres? Hay una especie de teoría de la modernización que está insuflada por la idea de que hay un progreso social imparable y necesario. Los estudios de movilidad de los años 50 y 60, cuando realmente tiene el boom de los estudios vinculados al status attainment y demás, están también imbuidos por esta idea de las teorías de la modernización, que se superaron después y que se han intentado contrastar, han sustentado algunas de las hipótesis que, por ejemplo, John Goldthorpe intentó testar con sus estudios. Y de nuevo las tenemos detrás, pero sin formulación. A mí avísame porque sí, mi tiempo es de 45 minutos. Luego se me acaba la... 4 minutitos. Vale. Entonces, yo tengo una propuesta, que es que definamos no solamente las preguntas, sino los niveles de análisis. Si hacemos preguntas sobre la sociedad tomada globalmente, debemos pensar en términos de movilidad social global, es decir, para el conjunto de las sociedades. Si pensamos en cómo les ha ido a los hijos de profesionales, trabajadores de la industria, lo que quiera que sea, deberíamos fijarnos en la movilidad particular. Y luego esto se puede tomar en términos absolutos o relativos, dependiendo de si nos interesa, por ejemplo, a nivel global, cuántas personas han experimentado entre dos momentos del tiempo, comparando, por ejemplo, con sus padres o comparando con sus momentos tempranos de la inserción laboral,
movilidad social ascendente en un sentido global o descendente, o cuántos quedaron inmóviles, o si lo que nos interesa es la fluidez social. La fluidez social es, digamos, la forma de estudiar la movilidad globalmente, pero al mismo tiempo en términos relativos. Ver cómo de duras son las fronteras, qué dificultades globalmente como sociedad encontramos para distribuirnos de una manera aleatoria, en función de la suerte. Antes hablábamos de que la suerte es, digamos, un elemento que queda relegado, ¿no?, en el imaginario de la gente, cómo se progresa socialmente. Pues al mismo tiempo es lo que está debajo de nuestro ideal, o de este ideal de una igualdad genérica, ¿no?, de fluidez social. Y yo lo voy a dejar aquí. Perfecto. Muy bien, Olga, muchas gracias. No sé si podríais ver la presentación de Fabrizio mientras lo... Es un poco... ¿Sí podéis apagar este? Pues Olga nos hablaba un poco de las distintas formas que tenemos de entender la movilidad desde un punto de vista más relativo, de las oportunidades que tiene un grupo, ¿no?, de ascender o con relación a sus padres. Podríamos también pensar en sus abuelos, como hablamos ayer, o en otro punto comparativo. Y Fabrizio, me gustaría preguntarle sobre uno de los mecanismos que Olga también mencionaba, que es no la mencionaba, pero mencionaba que había unos mecanismos que condicionaban la movilidad, que es la educación. España, bueno, como todos en esta sala creo que hemos experimentado, España ha tenido un proceso de expansión educativa importante, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, y alguna vez la idea de expansión se confunde con la idea de más igualdad, ¿no? Y le quería preguntar a Fabrizio un poco la relación entre esa idea de expansión educativa e igualdad de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación y la posibilidad de compartir mesa con Olga y Berna y con Albert. Ahora voy a hablar de la expansión y en general, entre este primer bloque y el segundo, voy a centrarme en tres problemas que tiene el ascensor, pero te pediría si puedo hacer un paso atrás y volver a la metáfora del ascensor. Esta es la segunda charla en un mes para hablar del ascensor. El ascensor está roto, el ascensor no funciona, el ascensor no baja, y quería decir algo sobre esta metáfora. Simplemente para centrarnos, la idea es que el ascensor es la educación, la gente entra en el ascensor en función de su mérito, que sería inteligencia, esfuerzo, según la definición clásica, alcanza el derecho de pisar un botón. O sea, si eres muy bueno, te dan el permiso de tocar el 4, el 3, el 2 o el 5, y después se abre la puerta, llega a un piso, una planta, y la planta sería la ocupación o el nivel de renta. Esta es un poco la metáfora. Yo creo que quizás es una idea antigua. Yo creo que en los años 20 el primer sociólogo que habla de la educación como elevator, como ascensor, y todo el debate se centra sobre el ascensor. Yo creo que quizás el problema no es tanto el ascensor, pero intentar centrarnos en el edificio, ¿no? Y preguntarnos qué edificios queremos. Y quería solo compartir con vosotros estas dos fotografías que he utilizado alguna vez en una charla. A la izquierda tenéis un edificio emblemático que es un rascacielos en Benidorm, que se llama El Tiempo. Es muy divertida la historia, es el rascacielos residencial más alto de Europa, 200 metros, 47 plantas, se llama En Tiempo. Han empezado a construirlo en el 2006 para acabar en el 2009, ha habido quiebra, la gran crisis, al final creo que la han inaugurado en el 2020. O sea, En Tiempo es un nombre irónico. Y la cosa más interesante es que en el 2014 se han dado cuenta que no habían dejado hueco para el ascensor. Y entonces han tenido que volver a reconstruirlo todo. Pero un poco la pregunta es, queremos vivir, queremos una sociedad, queremos vivir, ¿qué sociedad queremos? Queremos una sociedad que sea como este edificio, que es altísimo. Si estás arriba tiene una vista estupenda, si está abajo. Y además que los pisos suben de precio, estupendo, suben de precio en función de la planta en la que vive, a lo mejor sin ascensor. Y también para pasar del lado izquierdo no hay forma, o sea, tiene que subir hasta arriba y volver a bajar. Y el otro, y otra foto que igual reconocéis, que es Reina Sofía, un edificio, bueno, por razones personales, a cui estoy muy vinculado.
Y como veis, es un edificio de 4 plantas, si lo conocéis se puede subir, bajar, pasar de un lado a otro, y todo está muy cerca, ¿no? Y está más conectado, el ascensor funciona muy bien. Entonces, esta es un poco la pregunta previa. Yo creo que el debate en general se tendría a nivel de sociedad, no sé cómo hacer funcionar el ascensor. Podemos tener un ascensor que funciona súper rápido, pero de un edificio donde la gente no tiene contacto, ¿no? Porque tiene muy abajo, muy arriba. Bueno, esta es la primera cuestión. Dicho esto, voy a intentar centrarme en el tema de la medio todavía en el ascensor y por qué no funciona, ¿no? Y por qué hay problema. Y bueno, este es el marco conceptual de lo que no voy a entrar, pero quiero hablar de la expansión educativa, que plantea un primo problema al ascensor. Ha habido una expansión educativa muy importante en España, como en otros países europeos. En la generación que ha nacido en los primeros 20 años del siglo pasado, el 5% de personas alcanzaba estudios universitarios. Ahora estamos en el 30%, ¿vale? No sé si es esta, sí, estamos alrededor del 30%. Como veis, la generación nacida justo antes de la guerra civil era 10, ahora es 32, 33, sin contar FP2. Esto es estudio universitario de grados superiores. Bien, esto es algo muy positivo, o sea, hay más gente que entra en el ascensor y hay más gente que llega hasta el nivel más alto. El problema es que en el mismo periodo de tiempo, los cambios estructurales, si nos centramos en la clase social, en las ocupaciones, no han sido tan rápido y correspondiente a estos cambios que ha habido en el sistema educativo. En la actualidad, si nos centramos, estos son números que se ven mal, pero si nos centramos, más que la tabla se me ha ido, pero si nos centramos en lo que se llama clase de servicios, que serían profesionales y también altos directivos, que serían los trabajos que en nuestro imaginario corresponden a una persona que tiene un título universitario, en la misma corte este porcentaje corresponde al 20%. Entonces, los trabajos de calidad, mientras ha habido expansión educativa, no se han desarrollado en la misma cantidad. Entonces, tenemos un problema, para volver a la metáfora del ascensor. Cada más personas llegan a la tercera planta, pero llegan a la tercera planta y no hay casas o no hay sitio para conseguir salir todos. En la actualidad hay un desfase entre el 30% de universitarios y a lo mejor 20-25% de trabajo de nivel universitario, según el ISCO. Y esto te da para el fenómeno de la sobrecualificación, y es a lo mejor un 5% de universitarios de los 30%, o sea, 1 de cada 5 a lo mejor se queda sobrecalificado. Y esto es el primer problema del ascensor, que no es tanto un problema del ascensor, pero repito, es un problema del edificio, que no hay suficientes pisos para la gente que llega a esta planta. Y, ¿puedo seguir? 2 minutos si te da todavía, si no... Vale, vale. Porque si entonces vuelvo un segundo al marco conceptual, para igual centra el debate o sea, la idea es siempre que tenemos este triángulo donde hay origen social, educación y destino, donde llegan las personas, la ocupación, y la idea es que en una sociedad meritocrática tanto el vínculo entre origen social y educación se rompe, no existe, o sea, tu clase social de origen, tu familia no determina el nivel de educaciones que alcanza cuando entra en el ascensor, simplemente donde va el ascensor depende de tu esfuerzo y de tu mérito, y tu origen social no afecta tu destino con independencia de la educación. No puedo transmitir una ocupación a mi hijo sin que no sea pasado a nivel educativo. Y la idea es que, según la definición clásica, el mérito tiene que ver con la inteligencia innata de la persona más el esfuerzo que la persona añade a eso. Entonces, un poco el modelo de sociedad es una sociedad donde la inteligencia y el esfuerzo determina el nivel educativo, el botón del ascensor. O sea, la gente entra en el ascensor. Vale, sí, se va en automático, creo. Vale. O sea, la idea es, yo entro en el ascensor en función de permitirme la expresión, hay mucho debate sobre las cosas que sea la inteligencia o lo que sea, pero mi capacidad cognitiva y también mi empeño, mi esfuerzo, mi dedicación, consigo un nivel educativo correspondiente a mi esfuerzo y esto me lleva a una determinada ocupación. Este es un poco el modelo de sociedad meritocrática. Y el ascensor, que sería la E, que además en inglés es elevator, es el eje que mueve la gente arriba abajo. El problema, lo que decía, es que entramos en la E, pero que si no hay suficiente destino, esta idea no funciona. Me paro aquí porque después me centraré en otros dos mecanismos
que impiden el correcto funcionamiento del ascensor, que se llaman ventajas de compensación, fundamentalmente porque los de clase alta el ascensor no baja, y también en otro mecanismo que a paridad de nivel educativo, si tú tienes que llegar al nivel 4 de piso, si eres de clase alta, te llevan siempre donde hay la terraza, un poquitín más alto, donde hay mejor vista y donde el piso vale un poco más, que se llama efecto directo de la clase social. Pero viene perfecto a nivel de cómo teníamos pensado la charla, que te parece aquí, Fabricio, porque has hablado de la sociedad meritocrática, ¿no? Todos los grandes procesos sociales necesitan de una gran narrativa, ¿no? Y en este caso, la narrativa de la meritocracia se ha usado justamente para contarnos lo contrario de lo que Fabricio estaba apostando. Y muchas veces entre sociólogos de la desigualdad se habla del espejismo. Se habla del espejismo de la meritocracia o de la falacia de la meritocracia, y quería, Berna, que si podías hablar sobre ese concepto un poco y cómo se ha usado, cómo está en la percepción y cómo realmente actúa. Perfecto, muchas gracias. ¿Se oye bien así? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Tenía muchísimas ganas, y creo que es la primera vez que lo puedo decir, que he venido aquí a hablar de mi libro. Y como siempre es un gusto compartir. De nuestro libro. Y obviamente es un honor compartir escenario con gente a la que estaba leyendo en la facultad cuando estudiaba este tema. Quería empezar con una pregunta abierta a todo el público. Quiero que levantéis la mano, no si creéis que existe de facto una sociedad meritocrática, sino si pensáis o digamos creéis que es un buen principio organizar la sociedad en base a la meritocracia. Si lo creéis, levantad la mano. Por eso digo, la pregunta es, ¿creéis que debemos organizar la sociedad en torno a un ideal meritocrático? ¿Sí o no? Levantad la mano si lo creéis. Bueno, bien, veo, es un buen público. Está lleno de gallegos. Veo dudas. Bueno, levantad la mano si creéis que la meritocracia es un mal ideal. ¿Es un mal ideal? La pregunta contraria. Levantad la mano si lo creéis. Bueno, veo que es efectivamente una sala de indecisos. Vale, eso está muy bien. Me voy a poner la tarea más fácil. Porque esta es un poco la pregunta con la que iniciamos Future Policy Lab, que es un think tank que lanzamos hace un par de años, centrado en las políticas públicas, y pensamos que era un buen tema, porque primero de todo es controvertido, todo el mundo tiene una opinión al respecto, viene a favor, viene en contra, bueno, excepto en esta habitación, que estamos todos un poco dudando en torno a eso, y sobre todo porque pensábamos que era uno de los grandes mitos que justificaban y perpetuaban la desigualdad. Creo que ahora, bueno, si puedo, trataré como de entrar un pelín en la definición tradicional de meritocracia y cómo ha ido evolucionando. Y bueno, ese hilo que comenzamos a desarrollar en el primer informe, que se llamaba Derribando el dique de la meritocracia, que eso hacía referencia a una cita del fundador de Sciences Po, la universidad la que por cierto yo vengo en París, que en caso de que no lo conozcáis es como la cuna de los políticos y de la clase digamos periodística y dirigente de Francia, que en el contexto postrevolucionario francés, a principios del siglo XIX, cuando se ponían en tela de juicio todos los privilegios de los aristócratas, digamos, pasó de eso a una sociedad burguesa, bueno, entre burguesa y revolucionaria, obviamente, fue un periodo muy convulso. Las élites, de nuevo, políticas económicas burguesas, que veían en ese momento su propia posición social en cierta forma peligrar, decidieron que la mejor manera de proteger esa posición y esos privilegios era defendiéndolos o planteándolos como una suerte de talentos de los cuales ninguna sociedad querría prescindir, ¿no? Y a través de, digamos, este discurso se articulan las grandes escuelas francesas, que a día de hoy siguen siendo las grandes cunas de pues, la clase dirigente francesa en sus diferentes formas. Y la frase fue exactamente, frente a este avance revolucionario, tendremos que construir un segundo dique, un dique que no sean capaz de sobrepasar, que es el dique de los talentos, ¿no? Entonces, a partir de esta metáfora, nosotros lanzamos el informe Future Policy Lab, Derribando el dique de la meritocracia, que, como mencionaba, fue bastante controvertido, porque vino, digamos, a plantear la meritocracia como el principal, digamos, argumento para mantener las desigualdades. Así como una curiosidad, no sé si sabéis que el concepto de meritocracia viene de un libro, una especie de distopía de Michael Young, de finales de los años 50, digamos, que acuña esta noción de la meritocracia como una sociedad en la que solamente, digamos,
recibes algún tipo de recompensa en base a tus méritos, ¿no? Y es curioso porque es un poco como si ahora hubiésemos sacado de 1984, bueno, un poco como hace Elon Musk con algunos de sus inventos, ¿no? Algún tipo de noción que en ese momento era distópica y la defendiéramos como algún tipo de principio organizador de la sociedad, ¿no? Y mencionaba esto porque creo que es peligroso comprar el discurso meritócrata, ¿no? Si vemos cuál fue el momento en el que avanzó más, fue a lo largo de los años 80, con la hegemonía del discurso neoliberal que muchos partidos socialdemócratas en Estados Unidos y en Europa compraron, notablemente los de tercera vía, que sustituyeron sus principios en base a la igualdad de resultados, a la igualdad real, por el discurso de la igualdad de oportunidades. Y esto no significa que la igualdad de oportunidades sea en sí misma mala, sino que se convirtió en una suerte de principio vector máximo que organizó los principios socialdemócratas. Y creo que cuando hablamos de meritocracia hay que ser conscientes de cuáles son las loterías que articulan los diferentes talentos, ¿no? Porque un poco como ha dicho Fabri, la definición actual que tanto los académicos que trabajan en este tipo de cuestiones como los partidos políticos, suelen articular de manera más o menos explícita, viene a decir que la meritocracia es talento más esfuerzo, ¿no? Tu talento con los que tú naces o desarrollas y el esfuerzo que tú pones a lo largo de tu vida profesional son lo que en cierto sentido tiene que definir qué recompensas sociales recibes, que pueden ser recompensas económicas o recompensas a nivel de prestigio, ¿no? Y el problema de esto, según tanto el informe como el libro que después desarrolla, es que este tipo de talentos son en sí mismo injustos, ¿no? Porque hay tres loterías, grosso modo, de las que hablamos nosotros, un poco, basándonos mucho en la teoría de John Rawls. La lotería social, la lotería natural y la lotería del reconocimiento, social, ¿no? La lotería social viene a ser en qué hogar naces. Naces en una familia más rica, más pobre, que sabemos que esto determina en gran medida tus resultados profesionales, tu carrera profesional, tus resultados antes de ser educativos. La lotería social es, yo creo, una lotería que, sobre todo partidos liberales, pero incluso conservadores, reconocen como algo arbitrario y digamos que hay que mitigar, ¿no? Un poco con la idea de que hay que igualar la casilla de salida. Desde luego en las sociedades del estado de bienestar suele estar, como uno de los principios. El problema es que la lotería natural es en cierto sentido igual de injusta que la lotería social, el lugar en el que naces. De hecho, el libro, si finalmente os hacéis con él, tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la importancia de la genética en entender las desigualdades. Es una cosa que suena muy mal así de primeras porque parece que estás hablando de eugenesia, pero precisamente lo que este capítulo viene a proponer es que si nos tomamos en serio la genética o la lotería natural, por retomar este vocabulario de Rawls, nos tiene que hacer preocuparnos más aún por las desigualdades sociales, ¿no? Porque, nadie decide, igual que nadie decide en qué hogar nace, nadie decide con qué índices poligénicos o con qué tipo de talentos nace, ¿no? Y yo creo que este tiene que ser como uno de los compromisos de la socialdemocracia en este momento, ¿no? El preocuparse por esta segunda lotería. Porque hay una lotería incluso, más importante que la lotería natural, que es la del reconocimiento. Si, por ejemplo, pensamos en Messi, si cualquiera de vosotros en esta sala os hubieseis esforzado lo mismo que Messi, posiblemente incluso más, creo que nadie hubiese llegado aquí a llegar a ese nivel de talento, ¿no? Si alguien lo piensa, puede levantar la mano y corregirme. Juega muy bien. Yo, desde luego, no. Era siempre el último el que elegían cuando había que hacer equipos de fútbol en el patio. Pero si Messi hubiese nacido hace 500 años, en la sociedad, en la alta Edad Media, le hubiese servido más bien poco, o baja Edad Media, no sé, en la Edad Media. Le hubiese servido de más bien poco, un minuto. Y, de la misma forma que un matemático hubiese nacido en una sociedad que no puede hacer uso de sus talentos, tampoco se hubiese visto recompensado. Entonces, creo que el ser consciente de estas tres loterías, la social, la natural y la del reconocimiento, nos tiene que llevar a sustituir el principio meritocrático, que viene a ser el que determina la asignación de recursos en base al talento y el esfuerzo,
por un principio mucho más igualitarista, ¿no? El de centrarnos de nuevo en esos principios que muchos partidos socialdemócratas abandonaron con la tercera vía, que son el de la igualdad real, porque, bueno, esto quizá lo puedo desarrollar luego para no pasarme mucho de tiempo, pero sabemos que por el principio de la gran curva de Gatsby son las sociedades más igualitarias las que más facilitan la movilidad social ascendente y, como decía también Olga, descendente. Pues lo voy a dejar aquí, que si no me paso demasiado de tiempo. Perfecto. Gracias, Berna. Si podemos poner la presentación de Olga. Disculpad, que lo haría yo, pero no sé si me equivocaré. Gracias. Pues Olga, seguimos, ya pasamos a la segunda ronda de preguntas, donde vamos a ir un poco más a fondo en algunos aspectos que habéis apuntado. En tu caso, Olga, me gustaría preguntarte un poco las diferencias que existen entre la movilidad entre hombres y mujeres en España, y si nos podrías un poco hablar de esto, entrando ya un poco más a fondo con lo que has hablado. Antes de nada quería decir que estoy completamente de acuerdo con Fabricio, ¿no? En que efectivamente la educación es la clave. Y creo que uno de los errores de la metáfora del ascensor social es que se engloba todo como en un cajón desastre. Es como ocurrió algo que está mal, ¿no? Y de repente los jóvenes no tienen las mismas oportunidades que sus padres. Bueno, la mayoría de las desigualdades se dan en el acceso a la educación, y luego la educación es una especie de igualadora, un nivel de educación dado. Tú me corriges o discutimos si no estás de acuerdo, pero a un nivel de educación dado, digamos que se igualan bastante las oportunidades de las personas que vienen de distintos orígenes sociales, ¿no? Sobre todo en los niveles educativos altos, digamos que las oportunidades de la gente que viene, de la poca gente que llega hasta la clase obrera, pues se nivelan bastante con respecto a las de los que se quedaron en niveles de estudios más bajos, ¿no? Viniendo de sus mismos orígenes. Y luego lo que yo quería mostraros aquí, bueno, esto simplemente los datos que utilizo y el esquema de clases de Goldthorpe. Simplemente quedaros con que la clase 1 es la de servicio alta, que incluye directivos, profesionales superiores, empresarios y altos cargos públicos, y luego hay una clase de trabajadores manuales, que es la 5-6, que incluye supervisores y obreros cualificados. Es decir, no deberían ser los obreros que están en una posición peor, sino un poco los que tienen una cierta cualificación, ¿vale? Y esto es, si miro la movilidad global, ¿qué es lo que veo? Bueno, pues veo que yo no puedo contar una historia que sea igual para hombres y para mujeres. Aquí se compara, en las encuestas de movilidad se pregunta a las personas por cuál era la ocupación de sus padres y madres cuando ellos tenían 16 años, intentando captar una posición de madurez en las carreras laborales de los progenitores, ¿vale? Un hogar ya establecido y, digamos, con un tope de su desenvolvimiento económico y profesional. Y la de ellos en este momento, y se comparan ambas. Claro, si cogemos a todas las cohortes de gente en una encuesta normal, entre 18 y N años, hacia arriba sin tope, cometemos errores muy grandes, porque estamos juntando a los jóvenes de 30 años con los de 80 y preguntándoles a todos por sus padres. Así que normalmente lo que se hace es hacer un análisis por cohortes. Yo tengo aquí las cohortes que nacieron, los hombres y las mujeres que nacieron entre 1940 y 47, 48, 55, 56, 63, 64, 71, 72, 79 y 80, 87. No da para más. Antes decía, no podemos ver la movilidad a futuro y muchísimo menos en el momento presente. No podemos. Esto es lo más que podemos hacer con las encuestas de 2019. ¿Vale? No da, porque tenemos que mirar retrospectivamente. Nosotros, por más que la vulgarización de las metáforas del ascensor social o de los hallazgos de la movilidad social hable de lo que le está pasando ahora mismo a los jóvenes, no tenemos datos sobre esto. La mayoría de las veces no tenemos siquiera encuestas que tengan una muestra suficiente para poderlo estudiar. Tenemos estas encuestas
que se hacen homogenizadas con Eurostat, la encuesta de condiciones de vida, y dentro de poco vamos a tener una encuesta en el CIS también sobre movilidad, que esperamos explotar masivamente todos los especialistas en la materia, pero de momento esto es lo que tenemos. Así que los nacidos en 1940, las nacidas en 1940-47, pues tenían una probabilidad de, lo voy a mirar aquí, por eso me he cogido el portátil, porque sabía que no iba a haber nada en esta perspectiva, una probabilidad de movilidad ascendente en el conjunto de la sociedad, ¿vale?, del 45%, mientras que la movilidad descendente era muy inferior, era casi la mitad, ¿vale?, menos de la mitad. ¿Esto cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? Pues las mujeres, sobre todo hasta las nacidas en 1956-63, que tienen su madurez ocupacional, por tomar una cifra de referencia, en torno a 35 años después, ¿vale?, pues estas mujeres experimentaron una fuerte movilidad ascendente en el grupo de las mujeres a lo largo de los últimos 15 años o 20 años, pero después se estabiliza, ¿vale? Y la movilidad descendente, bueno, pues la movilidad descendente disminuye y aumenta ligeramente la inmovilidad. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Una cosa completamente distinta. Su movilidad ascendente ha caído en picado justamente desde una cohorte antes de los nacidos entre 1948 y 1955. Estos son los que probablemente se han beneficiado más de la expansión educativa y han tenido, en comparación con sus padres, que veníamos de una sociedad agraria, una movilidad ascendente mayor. Aquí hay que tener en cuenta que el cambio estructural ha sido muy acelerado en nuestra sociedad y condiciona enormemente las oportunidades reales que tienen los individuos de ascender socialmente. Si me voy a las clases concretas y examino qué les ha pasado a los hijos e hijas de profesionales a lo largo de las distintas cohortes, tengo esta especie de árbol de Navidad que probablemente no se ve muy bien, pero que he intentado sintetizar de una manera un poco más parsimoniosa en la siguiente diapositiva, en la que tengo más o menos qué le pasa los que vienen de la clase de servicio, de la clase 1, que ya hemos visto que son profesionales y directivos. Los hombres, a principios de este análisis, los nacidos entre el 40 y el 47, tenían una probabilidad de llegar a la misma clase, de subirse al ascensor y llegar a la misma clase que sus padres, cercana al 50%. Sus hermanas, sin embargo, la tenían del 17%. Eso es lo que pasaba en los nacidos entre el 40 y el 47. Esta probabilidad, sin embargo, ha ido... ¿Ya? Vale. Esta probabilidad, sin embargo, ha ido en caída libre, no en caída libre, pero en un descenso bastante significativo para los hombres, mientras que para las mujeres ha aumentado porque nos hemos incorporado al mercado de trabajo, porque las hijas de las clases altas han dejado de estudiar, no voy a decir ninguna titulación para no estigmatizarla, pero estudiar algo en lo que podían conseguir marido y luego quedarse en su casa como señoras, entre comillas, para ir al mercado laboral. Y entonces las probabilidades de, una vez que tienen estudios, saturar el mercado de trabajo y luchar por obtener una oportunidad, y ahí también va no solamente las capacidades cognitivas, sino el empeño, el esfuerzo, también el de generaciones de mujeres que llegan a una tierra incógnita y que dicen, estamos aquí y no vamos a volver atrás. Entonces, hay muchas cosas que están detrás de la movilidad social y que no se pueden entender si no se ve, si yo hago la media de esto, pues probablemente tendríamos una fotografía errónea. No entenderíamos qué es lo que está ocurriendo. Así que el ascensor social está subiendo bastantes mujeres hacia arriba y, sin embargo, los hombres, los hijos de profesionales y directivos están teniendo más problemas. Si me voy a la clase obrera, os ahorro el árbol de Navidad y me voy directamente aquí, lo que yo encuentro es que
es que las trayectorias de las mujeres sobre todo van dirigidas a la clase 2, que son las clases profesionales de nivel bajo o intermedio, y a las administrativas, empleos del comercio, es decir, no manual y no manual bajo. Y esto tiene que ver también con la segmentación del mercado de trabajo, no solamente con la educación, sino con la configuración del propio mercado de trabajo. Es un mercado tipificado por sexo, que abre ventanas de oportunidad a mujeres que quieren trabajar en unas posiciones concretas. Si volviéramos hacia atrás, que no quiero tampoco que tengáis mal de altura, podríamos ver que a estas mismas, la línea de puntos aquí, estas son las ocupaciones de no manual bajo, ¿vale? Las hijas de profesionales también van a estas ocupaciones y lo van masivamente, ¿vale? Y lo dejo aquí. Gracias, Olga. Y bueno, en todos esos procesos que está contando Olga a lo largo de las distintas generaciones, como hemos visto, la educación es un factor fundamental en la movilidad, pero se había hablado mucho de la educación como un igualador, ¿no? Como decíamos, pero últimamente en varias investigaciones que se están desarrollando en este sentido, vemos que no todas las familias ofrecen diferentes opciones a sus hijos, ¿no? Que no son lineales con su esfuerzo, y de ahí vienen mecanismos distintos para compensar esas diferencias entre la ecuación que veíamos sobre la meritocracia que nos contaba antes Fabrizio, y hay distintos mecanismos que se han estudiado, y entre ellos está el de ventaja comparativa, que ha trabajado mucho Fabrizio, y bueno, que es uno de los que se lo inventó. Y si nos podrías contar un poco, Fabrizio, sobre ese tema. Sí, entonces vuelvo al ascensor. Primero, puesto en evidencia un problema para que el ascensor funcione bien como mecanismo que puede producir justicia social. Y lo que voy a decir ahora es que el ascensor no puede producirla por diferentes problemas. El primero es lo de la expansión educativa y no correspondiente expansión de los trabajos de clase alta. Entonces se crea un desfase, se crea sobreeducación. Entonces, incluso con un ascensor que funciona perfectamente, que deja a todo el mundo subir y bajar, es un ascensor fluido, si no hay un cambio equivalente en la estructura ocupacional, el ascensor puede hacer muy poco. Pero hay otros dos mecanismos en los que me centro ahora, y es el primero es esto de ventaja de compensación, y es un mecanismo general. Es un mecanismo general que está a la base de la desigualdad, y la idea, aquí va muy rápido, es la idea que cada vez que algo va mal, pasa algo que va mal, por ejemplo, al tiempo hoy, y esto puede tener consecuencia para algún éxito futuro. Los sujetos de clase alta tienen una segunda oportunidad. La clase social funciona como una red de salvación, de seguridad, que permite de no caer del todo abajo, pero de recuperarse. Y esto es relacionado en diferentes ámbitos. O sea, pensáis en adolescentes que tienen problemas porque empieza a salir, empieza a fumar, empieza a no rendir en la escuela, empieza a juntarse con personas que tienen comportamiento anti-escuela. Sujeto de clase alta, los padres muy probablemente intervienen, cambian escuela, empiezan a hacer los deberes con él, tienen varios mecanismos para intentar ayudarle. Aquí tenía una diapositiva con, igual los más jóvenes lo conocen, era un presidente de George W. Bush de Estados Unidos, que es muy interesante porque es transparente en sus declaraciones. Recogiendo un doctorado, ha dicho esa frase arriba, diciendo a los estudiantes A, que los estudiantes de matrícula en Estados Unidos, muy bien, la habéis hecho muy bien. Pero también dice a los estudiantes C, que son los de aprobado así raspado, dice muy bien, habéis hecho vosotros muy bien, vosotros también podéis llegar a ser presidente de Estados Unidos. El problema es que él era un estudiante muy malo, o sea, las notas eran muy malas, pero aún así ha conseguido entrar en Yale, que es sería la escuela normal de lo que hablaba Bernasante, es la escuela que da acceso a la élite en Estados Unidos. Y él ha conseguido entrar porque su abuelo y su padre son grandes financiadores particulares de esta universidad. Él ha entrado, mal estudiante, y aún así ha conseguido ser presidente de Estados Unidos. Y esa es un poco la idea de compensación
Y esto es el mecanismo general, ¿no? Si algo va mal, malas notas, repetición de curso, otros problemas, los individuos de clase alta se quedan en el ascensor. O sea, no es que le obliguen a bajar de una planta y no subir a la planta 4, que sería la planta del universitario. Y siempre hay segundas oportunidades, ¿no? Y esto gráficamente sería la idea. Si las notas son malas, la nota está en el eje horizontal y el eje vertical es las probabilidades de ir a la universidad. Los sujetos de clase alta, esta curva es más bien plana. Es un poco indiferente a las notas que uno tiene en bachillerato, por ejemplo, la probabilidad de ir a la universidad. Mientras que los sujetos de clase baja, la probabilidad de seguir estudiando es mucho más relacionada a su performance anterior. En un artículo hemos definido este efecto Bush, pero ahora estamos pensando españolizarlo y hablar de, si funciona esto, si no funciona, efecto Florian, que como sabéis ha repetido 3 veces segundo de eso y después ha conseguido el bachillerato en una escuela de Estados Unidos, me parece que valía 40.000 euros, en fin, ha conseguido acabar los estudios siendo un muy mal estudiante. Ahora sé que está en una universidad privada sin acabar, pero en alguna forma acabará. Esto es ventaja de compensación. Si voltamos la metáfora, un estudiante que por su esfuerzo o su talento no tendría que llegar al nivel 4 y más bien bajar al 2, siempre los de clase alta tienen manera, otro ascensor, tutores, clases particulares para hacer que suba al nivel 4. Entonces, en este sentido, no baja. Y otro mecanismo, bueno, esto sería el dato del TIS, veis que la desigualdad, esta es clase alta y clase baja, la desigualdad entre la probabilidad de ir a la universidad, entre los que tienen nota excelente, lo de clase alta, casi el 100% van a la universidad, pero el 90% de lo de clase baja. Si miramos las notas regulares o malas, la desigualdad es mucho más grande. Lo de clase alta, el 80% va a la universidad y lo de clase baja, el 45%. O sea que la desigualdad se da entre los estudiantes malos, entre comillas, ¿no? Otros mecanismos que alteran la buena funcionamiento del ascensor social, aquí a lo mejor hay una discrepancia, es el efecto directo de la ocupación de los padres. Ahora, cogemos estudiantes buenos, que llegan al nivel 4 del ascensor, que sería estudio universitario, postuniversitario, que estudian medicina incluso, o que estudian derecho. Si nos centramos en estos estudiantes, esto es otro estudio hecho con los datos del TIS, y esta es la diferencia, no tanto en clase social. Si tú estudias medicina, acaba de médico, y si estudias derecho, acaba de licenciado en derecho y posiblemente abogado. Pero si nos centramos en lo que son abogados y lo que son médicos, tener un padre médico o un padre abogado cuenta mucho en términos de renta. Y estas son diferencias asociadas a la ventaja que da a paridad de nivel educativo, sin centrarnos en médicos, sin abogados. Tener un padre, por ejemplo, de profesor universitario, muy bien, a paridad de título de estudio, cada mes, cada año proporciona una ventaja de alrededor de 400 euros. Es decir, que el ascensor, todo llegaba a la planta 4, pero lo que tiene en clase social alta llegan un poquitín incluso más arriba. Entonces, acabo aquí con estos dos mecanismos para decir que no se puede arreglar. O sea, que el error está en pensar que el ascensor, que sería la educación, sea el mecanismo que produce justicia social. No, porque siempre habrá mecanismos que la alteran y el más poderoso de todo es la familia. O sea, la familia es el agente desigualizador casi más grande que el mercado. Y lo digo yo que soy un superfamilista, está mi hijo que puede testimoniar la lata que doy siempre interviniendo y haciendo cosas, pero que el ascensor, el sistema educativo no puede, no le podemos cargar de esta responsabilidad. Y aquí acabo, soy un extremo defensor de la educación, no quiero pensar que esté menos valorando la educación. Creo que el gran error de la izquierda ha sido, en esos años, con la tercera vía, education, 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 que era el lema de la izquierda, pensando que así se podía hacer una sociedad más justa, cuando hay otros factores que son los cambios estructurales, como decía, si no mejoran las ocupaciones, ¿no? Y si no se reduce la desigualdad en el sistema de ocupación, o sea, si el rascacielos dejamos que crezca no de 47 plantas, pero de 200 plantas, y la planta más arriba ya está a centenares de metros de la planta más baja. Y a la vez
Y lo que quiero decir que esta ventaja de compensación, y acabo, es mi tema, y cuando digo que la familia no se puede poner, esto es resultado de ventaja de compensación, se ha encontrado también en la Unión Soviética de los años 60. O sea, la Unión Soviética de los años 60 es uno de los momentos de la historia donde había una sociedad totalitaria, pero que estaba totalmente volcada en crear igualdad en la educación. Y aún así, los hijos de la inteligencia tenían mayor probabilidad de seguir estudiando, incluso si eran mal estudiantes. Eso para decir que el Estado igual tendría que hacer política durísima, política inaceptable para bloquear el Froilán. O sea, decir, tú no lo puedes llevar a Estados Unidos, ¿no? Este va a trabajar de camarero. O sea, podemos plantearnos una cuestión así, es imposible, es inviable, es totalmente inviable, ¿no? Es totalmente inviable, entonces acabo. O sea, la educación es fundamental porque nos hace mejor persona, yo creo, y es fundamental invertir en instrucción, pero no invertir en instrucción pensando que esto crea igualdad, ¿no? Crea posibilidad de movilidad, crea muchos elementos positivos, pero hay la interacción con otra institución que son el mercado y la familia, la que o sea, no le dejan el espacio de hacer esa función. Vale, paro aquí. Muchas gracias, Fabricio. Vamos ahora con Berna. Yo te quería preguntar, Berna, nos viene muy bien también cómo ha terminado Fabricio su exposición. Para todos aquellos que no pueden ser Froilán o que no sean hijos de profesores universitarios o no tengan esa suerte de la lotería que hablabas antes de social, y para irnos con un poco siguiendo el hilo de Fabricio, de qué políticas más allá de las educativas podemos hacer para fomentar la movilidad social, quería ver si nos podías un poco reflexionar sobre qué políticas podríamos hacer en ese sentido. Perfecto, pues me viene genial todo lo que ha dicho Fabri, porque iba a ir en esa línea, el tema de que la educación no es suficiente, y por eso da tanta gracia con el tema de las loterías, ¿no? Y he hecho hincapié en estos términos así rawlsianos de la lotería social, natural y de reconocimiento. Porque creo que el error fue, retomando ese hilo de lo que hablaba Fabri, de las concesiones que hizo la tercera vía a los principios tradicionales de la izquierda, centrarse en la educación como el principal mecanismo igualador, ¿no? Entonces, si me lo permites, recojo un poco ese guante y desarrollo lo que estabas comentando. La idea está del leveling the playing field, ¿no? La idea de que lo que hay que hacer es garantizar que todos salgan de la misma casilla de salida y a partir de ahí, oye, a cada cual según sus méritos, cada cual sus talentos. Porque claro, por recalcar lo que he dicho antes, el problema de las otras dos loterías es que también tienen un importante efecto y nadie las decide, ¿no? Entonces, quizá por polemizar, no sé si he entendido bien, Olga, o sea, decías que la educación, una vez que se accede a la educación terciaria, sí que era un mecanismo igualador, ¿no? Según... Tienen una gran capacidad igualadora, ¿no? Sí. O sea, pues si me lo permites para polemizar un poco y quizá luego podemos hacer en intervenciones con el público algún otro intercambio. Nosotros, tanto en el informe como en el libro, hablábamos un poco de la investigación de Sam Friedman y Daniel Lorison de Class Ceiling, ¿no? Que es un juego de palabras que ellos hacen con la noción tradicional del feminismo de los años 70-80, de este techo de cristal, ¿no? Que nos suena mucho más así en español. Y ellos hacen un juego de palabras con glass ceiling, que es techo de cristal, y class ceiling, que lo podemos traducir como una suerte de techo de cristal de clase, para hablar de, digamos, los impedimentos formales e informales, sobre todo informales, que existen, incluso para aquellos estudiantes de clase trabajadora que digamos, que pasan todos esos obstáculos que conocemos ya de sobra y luchando contra viento y marea, llegan a las mejores universidades, a las más prestigiosas. Y el estudio que ellos hacen, y me estoy arrepintiendo de hacer un PowerPoint porque pensaba que iba a ser una cosa mucho más oral porque las gráficas son muy interesantes, pero lo podéis encontrar en el libro si queréis. Pero lo que ellos observan es que incluso entre los estudiantes de clase trabajadora que llegan, en este caso porque estudian en el Reino Unido, a Oxford y a Cambridge, que son, como bien sabéis, las dos universidades más prestigiosas del Reino Unido, y sacan mejores notas que sus compañeros de clase alta, acceden a peores trabajos. Y una vez que acceden a esos trabajos, escalan de manera mucho más lenta que sus compañeros de clase alta. Entonces, existe una suerte de mochila social, un techo de cristal de clase, que incluso para aquellos que, digamos, van en contra de todos los odds, ¿no? De toda la probabilidad, y llegan a esos trabajos, pues
digamos, no igual a como pensábamos. Entonces, por eso me parece tan importante, y es lo que hacíamos con el informe, es lo que hacemos con el libro, abandonar esta idea de que la educación es el principal mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades. No lo es, sabemos de sobra que no lo es. Y por eso hay que hablar tanto de universalismo, ¿no? Yo cerré la anterior intervención hablando de la curva del Gran Gatsby, ¿no? No sé si habéis leído o habéis visto la película del Gran Gatsby, pero este es el fruto de la investigación de varios economistas que lo que observan es que a cuanto más igual es un país, es decir, a cuantos mayores niveles de igualdad real, más movilidad intergeneracional hay. Es decir, traducido a términos más simples, si te vas a Suecia o te vas a los países escandinavos que tradicionalmente han tenido, pues, digamos, mecanismos mucho más universalistas en su estado de bienestar, encontramos mucha mayor movilidad de ascenso social entre los hijos de la clase trabajadora hacia los puestos pues, mejor remunerados o más prestigiosos en una sociedad. Es decir, por ser incluso más claros, el sueño americano no lo encontramos en Estados Unidos, el sueño americano lo encontramos en Suecia y en Dinamarca, en los países socialdemócratas tradicionales. Y eso es porque sabemos que las políticas universalistas de educación, donde digamos, los hijos de la clase trabajadora van a estudiar a colegios con los hijos de la clase alta, pero no solamente digamos, a través de mecanismos educativos, de políticas de mercado laboral, de prestaciones por hijo a cargo o prestaciones universidades de crianza, que diríamos ahora mismo que es un debate muy controvertido, igual ahí también podemos polemizar luego en el Q&A, a través de transferencias directas con rentas mínimas, como por ejemplo puede ser hoy en España el ingreso mínimo vital, pero una forma más ambiciosa, más generosa. Este tipo de políticas sabemos que garantizan la verdadera movilidad intergeneracional, mucho mejor que invertir exclusivamente en educación. Pese a que es algo muy importante, yo creo que Fabri además ha puesto un poco el dedo en la cuestión, porque el problema de educación es que no solamente es una cuestión de contenidos, ¿no? No solamente se trata de dar una serie de herramientas para que la gente pueda explotar sus talentos. Sabemos que el capital social fundamentalmente el capital social juega un rol muy importante. Nosotros en el libro tenemos un capítulo que rescata un poco esta investigación del techo de cristal de clase, que también tiene, por cierto, un correlato del que también hemos hablado, que es el suelo de cristal de clase, estos mecanismos de los que hablaba Fabri, de que si queremos que haya verdadera digamos, movilidad intergeneracional, tiene que haber ascendente pero también descendiente, y es una cosa muy muy difícil, porque sabemos que una vez que la gente digamos, adquiere y llega a una categoría profesional y a un estatus social, hace todo lo que puede para que no solamente ellos sino sus hijos no desciendan socialmente. Pero sabemos que el capital social también es fundamental, ¿no? Y un problema que tenemos ahora mismo en España, y es un melón que es muy difícil de abrir, pero que vamos a tener que hacerlo, y más en la Comunidad de Madrid, es el tema de las universidades privadas. Porque hay universidades privadas muy buenas, no quiero generalizar, pero hay una mayoría, podemos decir cómodamente, hay una mayoría de universidades privadas que no se caracterizan por tener digamos, una investigación o un equipo docente muy potente, sino de tener las mejores conexiones informales con el sector privado. Y esto, digamos, es otro moral hazard, otro problema que tenemos en el avance de la igualdad de oportunidades, que también pone de relieve las limitaciones de la educación como un mecanismo de igualdad social. Entonces, ¿qué cabe proponer? Además de las propuestas típicas de educación gratuita de 0 a 3 años, que es digamos, una asignatura pendiente en España, digamos, de todas las políticas educativas a las que podamos querer hablar, de ampliar las becas, arreglar el sistema de becas, que no puede ser que la gente reciba su beca al final del curso, lo cual sabemos que discrimina a las personas de clase trabajadora, invertir evidentemente mucho más en la universidad pública. Además de todo lo que solemos decir, lo que hay que hacer es abrir la caja de herramientas y no quedarnos exclusivamente en las políticas educativas, que ha sido de nuevo el gran error de la tercera vía. Hay que hablar de políticas universales, y por eso, como me queda muy poco tiempo, antes de que Albert me dé un tirón de orejas, creo que tenemos que hablar de prestaciones universales planteadas como derechos, como por ejemplo la prestación universal por crianza. Creo que hay que hablar de reforma fiscal, no solamente para recaudar, porque evidentemente si queremos redistribuir hay que recaudar más. Creo que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, un impuesto de sucesiones más ambicioso, que no se centre tanto en recaudar, porque el impuesto de sucesiones recauda muy poco, sino en garantizar que no haya nadie que sin haberlo ganado, porque no hay un impuesto más justo que el de sucesiones, herede una cantidad enorme de dinero, porque sabemos que el dinero no solamente te sirve para comprar bienes y servicios, sino que es poder. Queremos una sociedad en la que no haya asimetrías de poder tan grandes. Y en tercer lugar, y es con lo que llevamos dando la tabarra 2 años, es una herencia universal.
hablar de un derecho que todo ciudadano tenga al llegar a la mayoría de edad para poder poner en marcha un proyecto vital que sea educativo, pero que también pueda ser empresarial, que pueda ser artístico, pero condicionado a un proyecto vital, ojo, no es una especie de RBU, que todo ciudadano pueda, a la edad de 18 años, recibir una herencia universal. La cuantía varía mucho, podemos ir desde propuestas más modestas de 20.000 euros a la de, por ejemplo, Piketty, que se basa mucho en la igualdad de riqueza que propone llegar a los 240.000 euros, ya me hubiese gustado a mí, a todos. Pero sea en una cantidad o en otra, en esencia, que sea un derecho que todo ciudadano tenga al llegar a la mayoría de edad, que, ojo, no garantizaría la igualdad de oportunidades, seguiría habiendo asimetrías porque los más ricos tendrían segundas, terceras, cuartas oportunidades, pero al menos garantizaría una cosa que hoy día no existe, que es que todo el mundo tenga al menos una oportunidad. Y este tipo de propuestas son las que de verdad pueden avanzar en la lucha contra las desigualdades y, digamos, garantizar algo más parecido a una meritocracia, ¿no? Que le gusta hablar sobre todo a los liberales. Si me permites ponerlo en 30 segundos. 30 segundos, va. En términos más claros, creo que el mérito y el esfuerzo es una cosa demasiado importante como para dejársela exclusivamente a los meritocratas. Creo que hay que ser conscientes que la crítica a la meritocracia no es una crítica de esfuerzo, sino una crítica al hecho de que no todos los esfuerzos hoy día se recompensan y reconocen por igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí un poco las intervenciones. Ahora, si os parece, voy a intentar hacer un resumen, aunque es muy difícil porque habéis tocado muchos temas y lo habéis ya hecho muy claramente, pero bueno, para cerrar un poco, y luego os daría una ronda última de alguna clarificación que queráis hacer o si pudiera ser una frase así de cierre para llevarnos a casa para pensar. Y bueno, Olga, muchas gracias por todo lo que nos has contado sobre movilidad social. Has ilustrado que es un concepto mucho más complejo del que creemos, de todas las percepciones que hay, etcétera. Sobre todo el tema de la diferenciación entre movilidad absoluta y relativa. Has hablado sobre los cambios que ha habido en las distintas cohortes, que hay que verlo en perspectiva para entenderlo, que no podemos entender ahora mismo qué movilidad tenemos. Sobre todo el tema de género, y que la movilidad es muy importante de dónde vienes, ¿no? Y eso es la movilidad relativa, comparar iguales con iguales, no intentar. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Muchas gracias, Olga, a entenderlo mejor. Fabrizio, muchas gracias por todas las imágenes que nos quedan grabadas, sobre todo el edificio de Benidorm. Yo creo que nos va a ayudar mucho a entender qué tipo de sociedad no queremos. Yo también había seguido esa historia del edificio y me ha parecido muy interesante hablarla aquí. Yo creo que los dos mecanismos, que Fabrizio podríamos recordar los dos mecanismos, ¿no? Que sobre todo la idea de que la educación no es suficiente y que hay estrategias de clase y de familia que consiguen siempre intentar doblar de una forma distinta este afecto, ¿no? Y había dos mecanismos importantes, que es el mecanismo de la compensación, que yo creo que ha quedado muy claro en el gráfico con las dos pendientes que ha mostrado Fabrizio, y el mecanismo del efecto directo de la familia, ¿no? En el triángulo que ha mostrado Fabrizio de origen y destino. Y el efecto Froilán como gran idea o gran foto del mecanismo de la compensación, ¿no? Que así nos queda más fácil para recordar, o efecto Bush, quien prefiera el otro. Y Berna, yo creo que nos has ayudado mucho a entender todo el tema de la meritocracia, porque no es nada fácil, y sobre todo me ha gustado la idea, me quedaría con la idea de diferenciar entre la igualdad real y la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque es importante. Es verdad que hubo una época donde parecía que la educación lo salvaría todo, y además los partidos de izquierda como que hicieron una apuesta muy clara, o de socialdemócratas, en esta carta, pero luego nos dimos cuenta que esta carta, como ha dicho Fabrizio, estaba un poco trucada, ¿no? Y es importante, yo creo que lo que has dicho. Y en cuanto a políticas, yo creo que nos podríamos llevar esa idea para la reflexión, que yo creo que es la política más controvertida para pensar sobre el tema de la herencia universal. Y yo creo que le podemos seguir dando vueltas a esa idea, porque yo creo que es una de las ideas como más rompedoras de las que has propuesto. Y ahora sí que vamos a hacer una ronda de cierre muy breve, porque tenemos que irnos a las 2. A las 2 sobre todo, porque tiene la gente que cerrar, ir a comer, etcétera. Vamos a hacer una ronda de cierre muy, muy rápida, una idea clave, si os parece, si queréis, y si no lo dejamos, y ya abrimos a las preguntas.
pero si Olga te parece una ronda de cierre rápida. Vale, yo quería bueno. decir, no sé si se ha entendido bien, no es que yo sea una defensora absoluta de la meritocracia, pero en esa conexión entre origen y destino, la educación es un mediador fundamental. Entonces, mientras no neutralicemos la influencia que tiene el origen sobre la educación no puede desarrollar todo su potencial, es decir, hay muchas formas de entender la meritocracia, pero efectivamente la educación por sí misma no determina el destino de las personas porque está el origen, y bien vía estrategias de compensación o capital social o cualquier otra estrategia va a condicionar el resto. Y otra cuestión, pero esto será para el debate, creo que en tu resumen, cuando hablas del Gran Gatsby, estás hablando de movilidad global y estás hablando de movilidad social para referirte a la movilidad económica, es decir, a las elasticidades entre los niveles de renta de los padres y de los hijos. Eso no es movilidad social. La renta es un condicionante más de la posición social de los individuos, pero no es el intercambiador universal y lo que define todo, ¿vale? Gracias, Olga. Yo creo que ha quedado claro, Vale. lo que decías, y, o sea, ha quedado claro Sí. que tenías tus reticencias también con el tema de la educación, pero que obviamente es un mecanismo muy importante, un mediador muy importante que, como has dicho también tú, Fabrizio. No sé si Fabrizio, que es una idea final. La idea es para volver al hecho que no se puede cargar el sistema educativo de educación de unas funciones que son impropias, y que claramente es más fácil hablar de educación y invertir en becas que pensar en cómo transformar el mercado de trabajo y hacer una reforma fiscal. Reforma fiscal y una reforma de creación de empleo que nos debe hacer pensar en qué tipo de edificio queremos vivir, ¿no? Queremos que la planta de arriba gane 250 veces más que la planta abajo. O sea, la idea de pensar una sociedad donde la gente vive un poquito más a contacto y que no haya tanta desigualdad. Entonces, la política de desigualdad, cuando decía pensamos el edificio, que es decir, pensamos en política que afectan la desigualdad en cómo vivimos, que lo de la planta de arriba tengan condiciones de vida que compartan de alguna forma, como bien un pasillo que compartan. Y ahora cada vez más vamos hacia una sociedad donde los de arriba viven en un mundo paralelo que no tiene ningún contacto con los de abajo. Por esto requiere políticas de empleo y políticas fiscales que son más complicadas. Sí, perdón, me había olvidado que para recordar el contrapunte vamos a recordar el Reina Sofía, como la idea del edificio en que queremos vivir, que así también nos ayuda. Berna, si querías una idea para cerrar. Sí, muy rápidamente, o sea, para responder también a lo que decía Olga, o sea, era por polemizar, disculpa si ha sido un poco... No. Y luego respecto a la renta, o sea, efectivamente, no es lo único. Lo que pasa es que en el informe y luego en digamos, otros proyectos de Future Policy Lab hemos ido a la metodología del Opportunity Insights, que es la que mencionabas, que siguió también el Atlas de Oportunidades de la Felipe González, y es, digamos, una de las diferentes maneras que tenemos de mirar la desigualdad, una de sus aristas, que es mirando renta con Javier Soria. Sí, y de hecho ahí sacamos la gráfica, es que me repito de nuevo, no he hecho un PowerPoint, de que es 24 veces más fácil acceder digamos, al 1% más alto de la retribución por nivel de renta si vienes ya de ese percentil, que estadísticamente, digamos, es una burrada, ¿no? Pero lo usamos casi como recurso también ilustrativo, porque se basa en datos administrativos y es una realidad, y sobre todo lo usamos para que nos puedan decir, oye, no, es que sí que ya hay movilidad suficiente, hay igualdad de oportunidades, y lo usamos como un recurso para demostrar que no, pero es cierto, es una sola de las muchas aristas. Yo soy sociólogo de formación, o sea que también para mí la categoría socioprofesional es más importante que la renta, pero bueno, es verdad que tiene mucha importancia para, sin ser el único condicionante, entender cuál es la posición social. Y yo no tengo un remarque nada. Cerramos entonces. Vale, sí, ya vamos a preguntas. Pues muchísimas gracias a la organización, a Óscar Centra Equipo, a la Fundación. Yo solo quería, antes de las preguntas, muy rápidamente, que Berna ha mencionado, se publicará ahora en octubre un libro del mismo autor que ha mencionado, que se llama Nacidos para Gobernar, Born to Rule, que tiene muy buena pinta, por si os interesa esos temas, de cómo la clase alta se reafirma en su posición. Born to Rule, en octubre, del mismo profesor Aaron Reeves, y que lo vi justo ayer y ahora me he acordado. Pues empezamos a... ¿Quién diga Óscar? Hola. Que para empezar, daros la enhorabuena por este debate
bueno, información y me ha parecido muy interesante. Y bueno, añadir una cosita, una reflexión sobre la meritocracia, que muchas veces, bueno, lo escuché en un podcast y creo que tiene toda la razón, que cuando hay éxito en cuanto a la meritocracia se asocia el éxito al sistema, pero cuando es un fracaso se le atribuye al individuo. Y eso es pues una de las cosas que, pues bueno, era una reflexión sobre el sueño americano y yo creo que es muy ilustrativo en general, un resumen muy escueto de lo que significa la meritocracia. Y mi pregunta va un poco a ver si, que es verdad que esta charla está muy bien porque habla sobre la movilidad, pero es verdad que aunque es lo más importante, se ha centrado mucho en la educación y en el ámbito laboral, pero me gustaría que, pues si podríais añadir algo más de los factores que influyen, como es el capital social, el estatus, pues el capital cultural, pues a ver si podríais añadir algo más y ya está. Muchas gracias, muy interesante lo del fracaso y el éxito. Seguimos. Sí, las vamos a recoger si os parece, porque y así, si podéis ser breves, nos quedan ahora mismo 20 minutos. Muy breve. Bueno, os he hablado, siguiendo un poco con la metáfora del ascensor social, preguntaros si pensáis que ese ascensor debería de tener un tope donde ya no se pudiera seguir subiendo, porque, por ejemplo, en el mundo del deporte se habla mucho de eso, de no, es que unos deportistas ganan por lo que generan y demás, sí, pero a veces yo creo que es que debería de darnos vergüenza también a veces que hay gente que no va a consumir ese dinero en su vida, o sea, ni en 1000 vidas. Entonces, cuando las desigualdades son tan grandes, sí, igual algún tipo de política que vaya por ese, o sea, sí, en esa dirección. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la exposición y quería preguntaros sobre el tema, en concreto tema de educación y mercado laboral. En uno de los últimos informes de la OCDE sobre repensar el mercado laboral y la productividad en España, hablaba sobre la débil estructura productiva que hay en España, también constatada por el gran porcentaje de pymes que hay. Entonces, una de las soluciones que propone es que las pymes, pues, por ejemplo, al diseñar los programas, títulos de grado universitario y profesionales, pues que intervengan en el diseño de los mismos para vincular educación con las necesidades de empresas. Yo no sé hasta qué punto opináis de esta medida, si puede implicar a lo mejor una mayor mercantilización de la educación o que vaya en su perjuicio y demás. Muchas gracias. Gracias. No, mi pregunta era sobre esto de las excelencias universales, la renta básica que planteó Yolanda Díaz. Si yo le doy, vamos a poner 50.000 euros al hijo del obrero de Vallecas y 50.000 euros al hijo del embajador en Estados Unidos, la distancia es la misma. Quizás la respuesta sea muy obvia y estoy yo ciego y no la veo, pero si yo hago esto, ¿en qué ha cambiado la eritocracia? Porque la diferencia, pues si sumo 50.000 a los dos, la resta sale lo mismo. A ver, obviamente, digamos, yo simpatizo mucho con la idea de la importancia del edificio y la importancia de todas aquellas etapas, incluso, obviamente, en mi caso, digamos, es natural que me preocupe fundamentalmente la etapa previa a la educación, ¿no? Como etapa decisiva que fundamenta la posibilidad de que la educación tenga rendimientos, es decir, de que los chicos sean educables, ¿no? Y no lleguen ya con brechas, digamos, al sistema educativo que después son muy difíciles de cerrar, ¿no? Pero, digamos, ya puestos a hacer un ejercicio un poco de abogado del diablo, voy a reivindicar que en la educación también se pueden hacer cosas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de políticas de educación, digamos, no estamos hablando de una caja negra en que, digamos, no se consigue rescatar a gente, o no se puede conseguir rescatar a gente o promocionar a gente. Determinadas políticas, digamos, ofrecen mecanismos de compensación a los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, políticas contra la segregación son políticas importantes a la hora de ofrecer oportunidades a los que llegan con desventaja, ¿no? La segregación agrava la desigualdad.
o políticas de acompañamiento a los estudiantes con más dificultades de aprendizaje, que suelen ser los estudiantes, digamos, que vienen de entornos desfavorecidos, ¿no? O evitar la repetición, que, digamos, genera desventajas en los estudiantes más desfavorecidos, o la escuela infantil, que compensa, digamos, el efecto de falta de estimulación en edades muy tempranas, ¿no? Que también, en el fondo, digamos, además en España se concibió, digamos, desde este planteamiento educativo, pedagógico, de estimulación. Es decir, que yo tendría un poco de cuidado, ¿no? Sé perfectamente que vosotros sois perfectamente conscientes de no tratar la educación como una caja negra donde no se consiguen efectos. Se pueden conseguir efectos siempre que se hagan las políticas educativas adecuadas. ¿Preferís acabar con estas y luego el siguiente? Sí. Vale, yo me las he apuntado todas, por si tenéis... Voy a recordarlas para que os acordéis. Vale, pues hacemos esta y luego... ¿Cuántas quedarían luego para tener una idea? Dos. De momento dos. ¿Dos? Vale. Bueno, pues... sobre todo la primera pregunta creo que era de hablar de otros factores que influyen en la movilidad, y me ha gustado mucho esa idea de que el éxito se atribuye al sistema y al fracaso a las personas. De hecho, se habla de fracaso escolar, que es una cosa que los sociólogos siempre luchamos mucho contra esta expresión, ¿no? Porque no tiene ninguna razón de ser. Luego, sobre el tope del edificio, ¿no? Que también me parece muy interesante, hay que ponerle tope a esos edificios como el de Benidorm que nos mostraba Fabrizio, o hasta qué límite aguantan. Luego, la débil estructura productiva en España. Sí. No, que al sacar el tema de la productividad, pero porque hablan también, por ejemplo, en el mismo libro, que la productividad es uno de los factores que influyen en la desigualdad. Sí. Sobre ese tema, y sobre todo la relación entre oferta de empleo y educación, ¿no? De si estaba bien ajustada. Luego, sobre la herencia universal y si nos ayuda a aportar más renta para todos igual, o deberíamos compensar en ese sentido. Y luego, sobre las políticas educativas, si realmente podrían llegar a tener el mismo efecto que lo que hablabas de las familias, ¿no, Fabricio? Similar, ¿no? Y ahí se publicó hace poco un informe que se llamaba La educación que vence la pobreza, donde se intentaba, y que también había trabajado Pau también ese tema y otros, de intentar ver qué políticas, más allá de los centros, porque muchas veces confundimos educación con centro educativo. La política educativa sale de los centros muchas veces y se hace en los barrios, en otros sitios, de cómo pueden compensar, ¿no? Y ahí hay algunas ideas sobre esas políticas que yo creo que se refería Pau también, más allá de los centros. No sé cada uno que escoja la que más le guste y responda. Empezamos como, si parece, el mismo orden, Olga. Si tienes alguna en concreto que... Bueno, yo es que no quiero ahondar más en la idea en cuanto a los factores que influyen en la movilidad. Yo creo que depende con qué variables lo miras. Si tú coges una variable como clase social, pues es sumamente compleja, que dentro de ella hay muchos factores, porque también está asociada a la clase social la competencia incluso lectora. Es decir, si tú coges a los niños de clase alta con competencia lectora y a los de clase baja y los ves por fecha de nacimiento en el mismo año con la misma encuesta, resulta que tú ves que hay un gradiente. Los que han nacido antes, a principios de año, tienen mayor competencia lectora que los que han nacido a finales. Principio 15 años hay competencia lectora, pero esa diferencia completamente se queda anulada cuando controlas por el origen social. Si tú tienes en cuenta la clase social, entonces resulta que la desventaja que tenían los de clase alta desaparece, ¿vale? Los de clase alta que habían nacido en la parte final del año desaparece, y entonces, bueno, pues la clase social es que incluye muchísimas cosas, incluye, como tú decías, todos los tipos de capitales que no vamos a enumerar, y estrategias que se pueden desarrollar que van desde la compensación hasta cualquier otra.
Como por ejemplo eso, yo ya sé desde hace tiempo que cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. En nuestro país no tenemos universidades privadas de prestigio, pero sí hemos tenido una política que hace que ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tengamos más universidades privadas que públicas, y han salido adelante a golpe de talón con informes que decían que no tenían capacidad de investigación, que no tenían informes en contra del Consejo de Coordinación Universitaria, informes jurídicos de de la propia Comunidad de Madrid, y ahí las tenemos. Y tienes que ir a los sitios y decir, es que es muy prestigiosa esta universidad. Entonces lo que salga de ahí, yo sé que van a salir hijos de clase media alta, pero no creo que sea gente más competente, ¿no? Fabricio, ¿alguna pregunta que quieras responder? Bueno. Sí, no, o sea, empiezo con la idea del tope del edificio, que es un poco que volvía a lo que apuntaba ahí, con mi presentación, que habría que haber una discusión sobre eso, o sea, qué tipo de edificio queremos. Y no es solo el deporte, cada vez más hay sectores del mercado que comparten la misma característica de winner takes all, o sea, que el que destaca se lleva todo y lo que llegan justo por debajo llevan muy poco. Entonces es difícil interactuar con esa lógica en la música, en diferentes, en la empresa también, en la bolsa. Pero que eso requiere una reflexión colectiva, ¿no? Eso. Pero entonces sí, requiere un debate colectivo, hasta cuántos pisos queremos, dónde queremos llegar. No, estoy totalmente de acuerdo con las políticas educativas, o sea, no quería dar esa impresión y no creo que lo he transmitido. Digo algo más. Que el Estado podría aprender de la clase alta esta forma de política de compensación, de cómo conseguir esto, política de acompañamiento. Hay estudios ahora que, por ejemplo, intentan fomentar la lectura temprana con los hijos, imitando lo que hacen los padres con alto capital cultural, no solo recursos, capital cultural, porque eso es decisivo. Entonces hay política con experimentos de fomentar la lectura de los padres a los niños cuando tienen un año. Entonces, todo esto, sí, fundamental. Mi discusión era, creo que ha quedado claro, lo hemos dicho, o sea, no es nada contra... Y que también es un ascensor para los de clase baja. Incluso, o sea, intentamos aclarar, matizar alguna cosa que hemos dicho. No es que hay un techo de cristal, por lo que a los de clase baja se impida llegar a ocupaciones de alto nivel. Y que incluso entre los que están ahí llegando, tiene una desventaja con lo que empiezan desde ahí. Repito, el discurso de los médicos, de los notarios, de los farmacéuticos, o sea, sobre todo de las profesiones liberales, pero también la clase alta en Estados Unidos como emprendedores. Aún así, alguien que de clase baja consigue llegar a ese nivel, vive con muchas más oportunidades con respecto a alguien de clase baja que no ha estudiado. Entonces, la educación sí que es la ascensora social para alguien de clase baja. La crítica es a la idea de ascensor social que soluciona y hace nuestra sociedad más justa. No es suficiente, simplemente. No cargamos la educación de una responsabilidad que son colectivas, como la de decidir hasta qué punto queremos llegar. Ese es un poco el discurso. Sobre la herencia universal, pero Berna querrá decir más, no es una medida para reducir la desigualdad, porque o sea, es muy controvertida, ¿no? Eso, ¿por qué nosotros colectivamente tenemos que dar al propietario de Zara, al hijo del propietario de Zara, 20.000 euros, ¿no? La idea de que sea universal soluciona muchos problemas, entre otros que más simples, ¿sabes? Que no tenemos que empezar a mirar quién tiene derecho o no, pero que también vincula todo y hace sentir todo como parte de una comunidad. Y la idea no es tanto igualar, pero dar a todo una posibilidad de realizar un proyecto y abrir un debate también sobre qué tiene que ser este proyecto. Si el problema ahora es que muchas personas con niños, niñas, chicos, chicas con 18 años no votan y se sientan completamente desenganchados de la sociedad, esto sería tener un mecanismo para decir, mira, esto es algo que la sociedad os da para empoderaros. ¿Queréis comprar una guitarra? ¿Queréis comprar una moto? ¿Queréis estudiar, apuntaros a un máster? ¿Queréis abrir una actividad? O sea, tenéis una responsabilidad, esto dinero de la colectividad que llega a vosotros, sin meterse, porque después hay muchos matices, condicionalidades, no lo puedes solo estudiar, lo tienes solo utilizar para estudiar, para comprar libros, videojuego no, droga no, o sea, al final el dinero va para ellos, pero con un debate para colectivo también cómo lo pueden utilizar. A lo mejor
y que también que sea de todos, crea una forma de igualdad, aunque sea un poco paradójica, pero que todos somos iguales, ¿no? Y a lo mejor alguien puede renunciar. O sea, también esta posibilidad, que alguien dice, yo no lo necesito, pero sacar esto que me lo habéis dado. Y yo también soy parte de esto. Porque, repito, el hecho de que estos cielos sean tan grandes es que vive un mundo diferente. Vale, pues cerramos contigo, Berna, y hacemos las dos preguntas rapidísimo. Si puede ser breve, Berna, porque sí, vamos muy tarde. Bueno, muy breve, Pau, sabes que la educación nos importa. Hay una sección entera del libro dedicada a la educación, o sea que es un tema que es central. Y a mí simplemente me preocupa que retóricamente se ponga demasiado el foco sobre la educación para evitar hablar de otros temas. O sea, por ser claro y matizar. Creo que estamos de acuerdo. Voy con dos cosas, con la pregunta sobre si habría que poner algún tipo de tope y luego con la herencia universal por abundar un poco en lo que ha dicho Fabri. Hay muchas teorías filosóficas súper interesantes que básicamente desarrollan esto. No sé si conoces el limitarianism, el limitarianismo, sea la traducción, creo, al castellano. Ingrid Robbins es la persona que más lo ha desarrollado y lo que plantea es, en términos filosóficos, ¿es moral que haya gente en nuestra sociedad extremadamente rica? Extremadamente rica, hablamos de más de 100, 200, 300 millones de euros. O sea, imaginaos que haríamos yo no sabría cómo gastarlo, vamos. Y la respuesta a la que obviamente llega es que no es moral. Sobre todo por las asimetrías de poder que genera, no tanto económicas. ¿Cómo se consigue eso? Quizá es más políticamente viable, en lugar de decir nadie puede ser más rico que X, con un impuesto sobre la riqueza muchísimo más ambicioso, que no tenemos, ni existe casi en ningún sitio, diría que en ningún sitio, y luego pues con un tipo marginal muy alto, del 90%, 95%. Eso ha existido en el pasado. Tenemos ejemplos históricos que siempre vienen muy bien, sobre todo para argumentar y justificar que esto no es una cosa utópica. En Estados Unidos el tipo marginal máximo en los años 50 era del 90%. Entonces, eso es factible. El tema es tener una correlación política que te lo permite implementar. Y en cierto sentido, avanzaría en ese limitarianismo, ¿no? ese limitarianismo que, por cierto, Corbyn llevaba en su programa laborista y más o menos nos demuestra que electoralmente es difícil de vender, o sea, solo por ser conscientes de los consumos. Y para terminar, lo que has comentado, la herencia universal. Yo casi que te lo invertiría. ¿A quién crees que va a cambiar más la vida esos 20, 30.000 euros de herencia universal? ¿Al hijo del embajador en Estados Unidos, como has dicho tú? ¿O al hijo de un CEO de una multinacional? ¿O a la persona que viene de Vallecas? Yo creo que esos 30.000 euros no le cambian la vida a los dos primeros, pero sí se la cambian al tercero. Y como decía Fabri, es un tema de plantearlo en términos de derechos. Sabemos que cuando las prestaciones no son universales, generan mucho resentimiento y, digamos, rechazo entre los que no son perceptores de este tipo de política. ¿Por qué todo el mundo en España hace gala de nuestra sanidad universal, de nuestra sanidad? Porque todo el mundo, cuando tiene un problema grave, tiene que pasar por ahí. Eso además tiene mucho que ver con cómo es el sistema privado de salud, pero es otra conversación. Pero el hecho de que lo compartamos hace que todos lo defendamos. Esto sería igual. A mí no me preocupa que una herencia universal le llegue a todo el mundo, porque el que es hijo del CEO de una multinacional, pues al final del año, si no él, sus padres, pagarán en impuestos de riqueza, sobre la renta, etcétera, etcétera, lo necesario para poder, digamos, compensar, ¿no? por este tipo de prestaciones. Entonces yo creo que al chaval de Vallecas, como decías tú, le va a cambiar mucho más la vida, le va a permitir tener acceso a una formación a la que no tendría acceso de normal si se quisiera ir al extranjero, no tener acceso a una beca, para poder empezar un negocio. Quiero decir, como decía Fabri, no es un tema de que pensemos que esto es la panacea y de repente tienes una herencia universal y ya no hay desigualdad. Es un tema de que hoy día no todo el mundo tiene una oportunidad. Y esto garantizaría que, con todas las simetrías que quieras, pero que todo el mundo tuviera al menos una sola oportunidad. Y le cambia mucho más la vida al que es de Vallecas que al que es hijo del CEO que vive en el barrio de Salamanca. Yo ahora, muchas gracias a los tres por las respuestas. Yo ahora no sé si queremos cerrar y las dos preguntas que quedan las hacemos fuera para que la gente una rápida. O vamos rápido, lo que diga la organización. Quizá que digan a quién es. Sí, yo seré muy rápido, ¿vale? Tengo dos cuestiones. La brecha que habéis dicho que no solo se produce por políticas de educación, sino también por políticas distributivas. Yo una vez le pregunté a Eva Sáenz, que es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, y me dijo que para que las políticas, los nacionalismos y los independentismos no fueran tan fuertes, las políticas redistributivas también servían para eso. Y lo dejo ahí, ¿vale? Y la segunda cosa es que yo, lo que decís de la herencia universal, yo lo haría, pues por ejemplo, 20.000 euros para todo el mundo, pero la gente que compitiera con proyectos presentados al Estado, por ejemplo, tengo 18 años y me pueden dar 20.000 euros para tal y tal, ¿no? Que esté controlado,
Pero si yo, por ejemplo, presento un proyecto en el que me lo curro y entra en concurrencia competitiva con otros proyectos, me podrían dar bastante más dinero si eso lo aprovecho para hacer algo que realmente estuviera bien. Gracias. Sí, y yo brevemente solo quería preguntar, habéis hablado de la tercera vía como crítica hacia la izquierda, quería saber qué es la tercera vía porque lo desconozco. Y después simplemente para Berna, porque veo que es investigador, si viene a la conversación, quería saber si crees o si la investigación crees que está lo suficientemente avalada en las universidades públicas o necesitaría más financiación, y si incluso crees que hay diferencias con la universidad privada en cómo se trata no a los estudiantes de grado, sino a las personas que se dedican a investigación. Vale, pues no sé si Berna por alusiones respondes primero y luego si tenéis algo más que aportar. Yo por alusiones, si me lo permites, casi que creo que te van a poder responder mejor ellos, porque yo soy investigador, pero llevo mucho menos tiempo investigando que ellos, y yo estoy en Francia. Entonces yo conozco, digamos, por las conversaciones que tengo aquí con gente, cómo es la situación en España, pero te van a poder contestar mucho mejor ellos. No sé, y luego si queréis yo recojo la que sobre. Yo creo que a nivel comparativo europeo, las posibilidades ahora para los jóvenes investigadores en España son mejores que en otros países como Italia, que es de donde vengo, en términos de beca y de posibilidad de volver. Y de hecho en España hay mucho más investigador extranjero que en otros países del sur de Europa. Bueno, Portugal a lo mejor ahora está funcionando bien, pero yo creo que hay, no sé las becas, pero en términos de apoyo a la investigación no me parece una situación desesperada, ni mucho menos. O sea, me parece que se ha mejorado mucho. Hay mucho programa de la Caixa, o sea, hay mucho programa privado que también funciona y ofrecen mucha posibilidad, y entonces eso... El problema es a posteriori, es la carrera académica universitaria es larga y es bastante compleja, y por ejemplo ahora mismo no sé el dato, pero hace unos años la media de edad del profesorado era de 45 años, entonces acabo de estar en el tribunal de una plaza de ayudante, doctor, y había 34 candidatos, no había ni uno solo menor de 40 años. Entonces eso, entre que tú terminas la carrera, el doctorado, y esos 40 años que tras de ayudante doctor, o sea, el frío es inmenso, ¿vale? Y la tercera vía, como decía, mejor casi olvidarla, pero ha sido esta grande ideología de la izquierda socialdemócrata al final del 80, 90, fundamental en el trabajo de sociólogo, con mucha vergüenza de Giddens, sobre todo Ulrich Beck, y la idea fundamental era que si la marea sube, la desigualdad no es importante, todo el mundo va a estar mejor, ¿vale? Todos los barcos suben, los grandes y los pequeños. Entonces la desigualdad no era un problema, el problema era la pobreza. Y que la educación era education. Le han dicho, porque son 3 programas, creo que es una respuesta de Blair, que era, en Inglaterra es el país donde han intentado un experimento y ha llevado a muchos desastres, ¿no? Bueno, que totalmente a favor, sí, hay que lo ver también en esto, el desmantelamiento del Estado social, han seguido la política thatcherista, pero también en Alemania, en Italia, poquito, aquí en España no, yo creo, porque estaba el Partido Socialista en otros, o sea, desarrollando el Estado social casi, mientras se estaba hablando en otros países de quitarlo. Después, entonces ha sido un poco encapsulado, yo creo, esto, no se ha debatido de esto, pero un poco están las características, un poco el argumento también que no existe la derecha y la izquierda, ¿no? Hay una tercera vía, como Podemos, no hay derecha e izquierda. Bueno, es distinto de Podemos, pero bueno, ahí es donde te lleva. Acabó con Macron, la fuga de talento del 2012. No sé si... había una crítica, es que era el tema de redistribución y nacionalismos. Y nacionalismo, que las políticas del Estado de redistribución favorecen el que haya menos nacionalismo. Menos. Sí, menos, sí, la asociación entre esas dos cosas, ¿no? Y lo otro es sí, la competencia concurrente entre la elección nuestra, para que mantenga el paso. Yo, bueno, muy rápidamente respecto al segundo, o sea, la herencia universal es una conversación tan temprana que cabe proponer, no sé si sería deseable o no sería deseable esto, o sea, creo que tiene ventajas e inconvenientes, ventajas pues son que quizás saliera de eso, pues, no sé, proyectos
muy interesantes que si no, digamos, se desperdiciaría el talento de gente que si no, no se podría permitir. También le veo problemas, o sea, condicionar a algo o dar un trato distinto a un derecho según puedas proponer una cosa u otra, cuando además sabemos que influiría mucho el capital social, capital cultural, perdón, otros elementos, tiene ventajas e inconvenientes. No sé, yo creo que es una conversación muy abierta y como aún no se está hablando de implementar la herencia universal, creo que es bueno que tengamos esta conversación. Ojalá el debate fuera sobre, sobre eso. Esto elemento de añadir o mejorar. Creo que la no condicionalidad tendría que ser un elemento importante, ¿no? Hay un artículo, no sobre la renta universal, pero sobre la renta mínima universal, que dice por qué es importante darla en Estados Unidos también a los surferos, que son identificados con los vagos que no hacen nada, ¿no? Pero aún así contribuyen de alguna forma, ¿no?, a la sociedad, o pueden contribuir. Entonces es importante darla también a personas que en principio se dedican a hacer eso, a hacer cosas que no son productivas, ¿no? Y eso, pero es una cuestión, o sea, estaría bien que se debatiera. Pues si te parece la otra, que es un poco más profunda, la podemos hablar ahora afuera, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas.